Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Y con esta porción de la palabra del Señor que encontramos en Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 13, continuamos con nuestro curso confirmando los pequeños en Cristo. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver Mefiboset, el lisiado de ambos pies, con nuestra meta como maestro de lograr que los niños conozcan a Dios confirmando los pequeños en Cristo? Mis amados hermanos, y es que no podemos hablar del trabajo con los niños, ni del seguimiento que debemos darle, ni de introducirnos en sus hogares a través de ellos para ganar a sus padres y sus familias para Cristo, si no hablamos de los alumnos con discapacidad. Hoy en día es muy común encontrar a un discapacitado tanto físico como mental en las iglesias, en nuestras iglesias y en las calles. Por tanto, quisiéramos abordar acerca de este tema en este curso para maestros de niños, ayudando a los alumnos con discapacidad. Las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, es decir, de los sentidos, a largo plazo, que pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en comparación con los demás. En esta ocasión hablaremos acerca de 3 discapacitados de los que menciona la Biblia. Es decir, la Biblia habla de diferentes personas discapacitadas, algunos cojos, ciegos, paralíticos, tartamudos, sordos, pero hemos escogido en este curso 3 de ellos. Ellos son Mefiboset, Moisés y aquel cojo que se sentaba en la puerta del templo La Hermosa, donde Pedro y Juan tuvieron un encuentro con él a la hora de la oración. Y veamos primeramente a Moisés. Hablaremos acerca de las características y virtudes de Moisés que se aplican a los discapacitados de hoy. Y yo no sé si usted conoce cuál era la discapacidad que tenía Moisés. Si usted no la conoce, vamos allí a Éxodo capítulo 4, versículo 10. Y dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Moisés a Jehová: Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y este era el problema que tenía Moisés, mis amados hermanos. Él era tartamudo. Me imagino que prácticamente no se le entendía lo que hablaba. ¿Sabes por qué? Porque él renegó tanto al llamamiento que Dios le estaba haciendo, que finalmente Dios le dijo: mira a tu hermano. Le dijo con otras palabras: mira a tu hermano Aarón, mira a tu hermano Aarón, él irá contigo. Y él va a ser el instrumento que te va a servir de portavoz para que tú enfrentes a Faraón y cumpla la tarea que yo te estoy encomendando. Es decir, mis amados hermanos, Moisés se negó varias veces al llamado de Dios. Y veamos por qué se negó. Veamos cuáles son las características de Moisés. Vamos a ver algunos de los versículos de este diálogo que Moisés tuvo con Dios cuando el Señor le hizo el llamado para sacar a su pueblo de Israel de Egipto. Éxodo capítulo 3 versículo 10 dice así la palabra del Señor: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y en esta circunstancia que estaban presentando el pueblo de Israel, mis amados hermanos, según dice la palabra del Señor, el pueblo de Israel pasó 430 años viviendo en Egipto y gran parte de aquel tiempo la pasó siendo esclavos de Faraón. Si leemos detenidamente el libro de Éxodo, podemos conocer bien la historia, pero vamos a centrarnos en las características que tenía Moisés en el momento que Dios lo llamó. Y en estos momentos nos damos cuenta que a pesar de que Moisés era tartamudo, a pesar de que a Moisés prácticamente no se le entendía lo que él hablaba, pero Dios le dio la tarea y la responsabilidad más grande que podía dársela a cualquier ser humano en aquellos tiempos. La responsabilidad de sacar al pueblo de Israel que estaba en Egipto clamando a él para que le sacara de aquel lugar de esclavitud. ¿Sabe, mi amado hermano, que yo no sé cuál será la discapacidad que tienen los niños o tal vez hasta los adultos de tu iglesia?
Pero sabes, mi amado hermano, que ellos también pueden ser llamados por Dios. Ellos también pueden llegar a realizar una gran tarea. Dios puede darle una gran responsabilidad. Y tal vez en estos momentos tú dirás, bueno, ya el pueblo de Israel no está en Egipto. Pero sí, mi amado hermano, Dios puede usar a los discapacitados para sacar a una gran multitud de personas que están esclavizadas en el Egipto del pecado, en el mundo del pecado. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres ese maestro que siente pasión por el ministerio de los niños, Dios quiere que también sienta pasión por los discapacitados, porque Él puede usarlos a ellos poderosamente en el ministerio y en la obra de Dios. Ellos no solamente pueden sacar a una persona que está esclavizada en el pecado, ellos también pueden ser ese instrumento que Dios puede usar para sacar a sus propios familiares del mundo del pecado y pueda traer a su familia a Cristo, al conocimiento de la palabra del Señor. Aprendemos a la luz de la Biblia, mis amados hermanos, que Dios también llama a los discapacitados y puede llamarlo para una grande tarea, así como lo hizo con Moisés en aquel momento de tanta necesidad para el pueblo de Dios. Dice el versículo 11 de este capítulo 3 de Éxodo: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y esta es otra de las características que tenía Moisés. Es decir, primeramente Dios vio en Moisés que él tenía capacidad para hablar con Faraón. Pero ahora vemos aquí a Moisés como alguien humilde. Él dice, ¿quién soy yo? Tal vez él diría, ¿quién soy yo para hacer esa obra tan grande? ¿Quién soy yo para enfrentarme al rey de Egipto, al faraón de Egipto, esa persona que tiene tanta autoridad, esa persona que hace tantas cosas malas, esa persona que tiene el pueblo de Israel esclavizado en Egipto, que todo el mundo obedece sus órdenes? ¿Quién soy yo de sacarlo de allí? Mis amados hermanos, tal vez tú dirás en esta hora, no están esclavizados bajo el pecado, pero muchas personas están esclavizados en la idolatría, están esclavizados en el vicio, están esclavizados en el pecado, están esclavizados en el adulterio, en tantas cosas, en el robo, en la malicia. Y Dios puede usar también a un discapacitado para que lo saque de allí, porque muchos discapacitados vienen de esas familias donde todos son esclavos del vicio, todos son esclavos del pecado, todos son esclavos en la idolatría. Y Dios puede usar a un discapacitado para que saque a ese pueblo, a esa familia de ese mundo de pecado en el que están viviendo actualmente. Una de las características que tiene el discapacitado es que es humilde. Y Dios llama a los humildes, así como llamó a Moisés. Y continúa diciendo en el capítulo 4 de Éxodo, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, no oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Otra de las características que tenía Moisés es que se sentía inseguro de sí mismo. La Biblia no explica por qué él se sentía tan inseguro de sí mismo, pero puede ser por dos cosas, mis amados hermanos. En una, por su discapacidad a la hora de hablar. Porque las personas con discapacidad generalmente no son muy aceptados ante la sociedad. Muchos no son aceptados ante la sociedad. Tal vez este era su problema. Él tenía miedo a enfrentarse al faraón y que no fuera aceptado. Pero si leemos detenidamente el libro de Éxodo, nos damos cuenta que también Moisés había tenido un problema allí en Egipto. ¿Qué sucedió? Muchos conocemos la historia de Moisés, a pesar de que él era hijo de una hebrea, pero se crió en el palacio de Faraón. Se crió en el palacio de Faraón con tantas comodidades. ¿Y qué sucedió con una ocasión cuando él decidió salir a ver a sus hermanos, los hebreos, es decir, los del pueblo de Dios, que estaban allí esclavizados en Egipto? Él se encontró con que había un hombre de Egipto que estaba maltratando a uno de los hijos de Israel. ¿Y qué es lo que hizo Moisés? Mató al egipcio. ¿Qué sucedió? Que al otro día, cuando Moisés salió pensando que nadie lo había visto, vio a dos hebreos, es decir, a dos hijos de Dios, a dos del pueblo de Israel, que estaban peleando entre sí. Y Moisés quiso como apaciguar la pelea aquella, según dice la Biblia. Y uno de ellos le dijo, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio ayer?
Mis amados hermanos, y esto llegó a oídos de Faraón, y por esta causa Moisés salió huyendo allí a Madián, donde se encontró con Jetro, su suegro, donde tuvo esposa, donde tuvo hijos, y donde Dios le hizo este llamado que estamos viendo aquí en estos momentos que estamos analizando. Y es decir, que por esta causa tal vez Moisés no se sentía capaz de enfrentarse al faraón, porque él salió de allí, de Egipto, huyendo de aquel pueblo, huyendo de aquel lugar, y tal vez también porque no hablaba correctamente. Dice en el versículo 20, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Una característica muy importante de Moisés. Moisés tenía esposa e hijos. Un discapacitado también tiene el derecho, siempre que Dios le dé la oportunidad, siempre que Dios le dé la capacidad y la posibilidad, él también tiene el derecho de tener familia. Aunque en dependencia como sea la situación, en dependencia como sea la discapacidad, humanamente usted pueda tomar medidas para que no se reproduzca. Para eso Dios ha inventado la ciencia. Si usted cree, o si la persona cree, si la familia cree que no debe reproducirse, puede tomar medidas, pero ellos sí tienen derecho también, mis amados hermanos. Ellos tienen derecho a tener familia también, a tener acompañada, a sentirse acompañada. La persona con discapacidad tiene derecho, también tiene derecho y siente necesidad de sentirse acompañada, de casarse cuando son mayores, de tener familia como las que tenía Moisés. Y muchas veces, mis amados hermanos, nos damos cuenta como jóvenes discapacitados, aún muchachas jóvenes también, cuando nos sacian esta necesidad de estar acompañadas, tienden a caer en pecado. Por tanto, ellos también sienten esa necesidad. Porque la persona con discapacidad puede parecer distinta, pero siente, disfruta y sufre como otra cualquiera. Por tanto, mis amados hermanos, nos damos cuenta aquí en la Biblia que Moisés tenía familia, Moisés tenía hijos. Las personas que son discapacitados también tienen derecho, sienten esta necesidad de tener familia y de tener hijos, de sentirse acompañados. En Números capítulo 12, versículo 3 dice, y aquel varón Moisés era manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Otra característica de Moisés, era el hombre más manso que había en la tierra. Y las personas discapacitadas son personas mansas, son personas humildes y muchas veces porque no son muy aceptadas por los demás. Pero vamos a hablar de otro discapacitado, mis amados hermanos. Y vamos a hablar acerca de Mefiboset. Características y virtudes de Mefiboset que se aplican a los discapacitados de hoy. Segunda de Samuel 4:4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad. Oye, cómo le sucedió la discapacidad a Mefiboset. Este era diferente. Y no era discapacitado de labios, sino que era discapacitado de ambos pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. ¿Quiénes eran Saúl y Jonatán? Es decir, Mefiboset era hijo de Jonatán y Jonatán era hijo de David. Cuando llega la noticia de que había muerto su papá y su abuelo, pero más que su abuelo, Saúl había sido el rey de Israel durante 40 años. Era una persona reconocida ante la sociedad. Y no se sabía lo que podía pasar. Yo me imagino que ellos no sabían lo que podía pasar con la casa de Saúl en aquel momento, cuando murió el rey, cuando ya murió. Y dice la palabra del Señor que cuando llegó la noticia a Jezreel de la muerte de Saúl y de Jonatán, su nodriza, es decir, la criada, le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Una de las características que tenía Mefiboset, como hemos dicho, es que él era hijo de una familia de alta posición. No crean, mis amados hermanos, porque
discapacitados los ve con su discapacidad, con su deficiencia física, pero muchos de ellos también vienen de familias de alta posición. Muchos de ellos tienen capacidad también. No debemos menospreciarlo. No por la familia que vengan, sino porque más que la familia física que ellos tienen aquí en la tierra, tienen al Rey de Reyes, a nuestro Padre Celestial, a quien los defiende. Tienen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos también pueden heredar el reino. En 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 12, dice así la palabra del Señor. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Mefiboset también tenía hijos. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y Mefiboset era un señor. También tenía siervos a su disposición. Si leemos la historia nos damos cuenta que fue que David quiso reconocer a esa familia de Saúl. Cuando David ocupó el reino, él quiso reconocerle, quiso tenerle en alta estima, porque Saúl había sido ungido por Dios como rey de Israel. A pesar de que cuando murió, ya dice la Biblia que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Y había venido un espíritu malo de parte de Jehová, pero David siempre reconoció que había sido el ungido de Dios. Por tanto, cuando murió Saúl, enseguida David dijo, ¿quién queda de la familia de Saúl? En otras palabras, para yo honrarlo. Y entonces, por esta causa, Mefiboset tenía un hijo pequeño, él tenía familia y tenía siervos a su disposición. Mefiboset era un señor a pesar de que era discapacitado de ambos pies. Dios quiere que tú trabajes con los discapacitados. Un discapacitado también puede llegar a ser señor. Dios puede darle capacidad para que tenga gente a su disposición. Hoy en día la ciencia está avanzada y un discapacitado puede estudiar, puede superarse y puede llegar a ser una gran persona ante la sociedad. Y lo vemos en las calles, lo vemos en la televisión simplemente. Aquel que escribe con los pies y aquel que no tiene brazos y se hace sus cosas. Pero ¿por qué la iglesia no trabaja también con ellos? Y muchas veces como no tienen mucha aceptación en la iglesia, enseguida se van por donde primero le abran las puertas. Y cuando comenzábamos este curso, mis amados hermanos, decíamos que un niño es como un río. Cuando el río crece, mientras no crece, todo está normal. Pero cuando el río crece y supongamos que hay un arroyo encima de una loma, seguro muchos lo hemos experimentado, cuando llueve y crece, si abajo lo que queda es un camino, aquel arroyo se desborda y rueda y pueda que ruede por el camino y obstaculice el paso de los demás. Pero si viene el hombre y le abre un surco por un lado del camino, ese río corre por donde se le abre el surco. Y así mismo es un niño. Y así mismo es una persona discapacitada. Cuando tiene capacidad mental para aceptar una gran tarea. Cuando tiene capacidad mental para desarrollar una posición alta en la sociedad. Para hacer un buen trabajo. Se va con el primero que le abra las puertas. Con el primero que le abra el surco. Por el mejor camino. Por donde se le abre el camino. No permita que ese discapacitado que esté en tu iglesia se vaya tras las ofertas que le hace el mundo. Trabaja con él, porque él también puede estudiar, puede llegar a hacer grandes cosas en el reino de los cielos. Dios llama a los discapacitados, Dios lo capacita, Dios puede darle una gran tarea también. Bendita sea la palabra del Señor. Dice el versículo 13 de 2 de Samuel capítulo 9. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. También David lo tenía en alta estima al punto de que comía en su mesa. No deje que otra persona del mundo le dé ese honor a los discapacitados, que se vayan con personas que no tienen que ver nada con Dios. Hónralo en tu iglesia. Ofrécele la mejor atención para que ellos puedan permanecer en los caminos del Señor para poderlo ganar para Cristo. Aprovecha la oportunidad que Dios te da de trabajar con ellos. Bendito sea el nombre de Dios.
Y ahora vamos a hablar, mis amados hermanos, de aquel cojo que se sentaba en la puerta del templo, la hermosa, que tuvo un encuentro con Pedro y Juan cuando ellos iban a la hora de la oración. Y veamos las características y virtudes de ese cojo que se aplican a los discapacitados de hoy en día. En Hechos capítulo 3, versículos del 2 al 9, dice así la palabra del Señor. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Otra característica de los discapacitados: ellos pueden proveer para su familia de alguna manera. Este cojo ni siquiera podía caminar. Estaba sentado a la puerta del templo, lo traían allí. Él no podía valerse por sí mismo para ir allí, pero lo traían, y de esta manera él proveía dinero para su familia. Muchas veces el Señor le desarrolla capacidades a las personas con discapacidad más que las personas que son normales. Y muchos de ellos saben tejer, muchos saben hacer bordados, muchos saben coser y cuántas cosas. Y nos damos cuenta cuántos discapacitados que no tienen ni siquiera sus brazos pueden hacer todas sus cosas con los pies. Y Dios le da siempre la capacidad para hacer grandes cosas. Y ellos de esa manera, con los dones y los talentos que el Señor le ha dado, ellos pueden proveer para su familia, así como lo proveía aquel que estaba cojo de nacimiento, que estaba sentado en la puerta, La Hermosa. Dice el versículo 3 de este capítulo 3 de Hechos: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Mis amados hermanos, yo no sé si tú podrás decirle esa palabra a un discapacitado. Mis amados hermanos, muchas veces no tenemos nada que darle. Muchas veces no tenemos ropa, no tenemos zapatos, no tenemos dinero. Pero la bendición más grande que puede recibir un discapacitado es cuando tú le dices: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Tal vez tú estés tratando con algún discapacitado, o puede que Dios te dé esa posibilidad de tratar con un discapacitado que no es físicamente, no está sentado en el piso, no está postrado tal vez físicamente, pero está abatido del alma, está entristecido, se siente acongojado, se siente acomplejado, porque nadie lo trata, porque se siente diferente a los demás. Pero qué bendición tan grande cuando tú le dices: en el nombre de Jesús, levántate. Tú eres una persona importante para la sociedad. Tú sí puedes. Con Cristo se puede. A partir de ahora yo voy a orar por ti. Y tú le prestas la atención que ellos necesitan. Y a través de ello te introduces en sus hogares. ¿Sabes? Como decíamos en el primer nivel, un discapacitado también puede ser esa puerta que Dios te puede abrir para introducirte en sus hogares y ganar a sus familias para Cristo, a ellos y a sus familias para Cristo. Esa puede ser la puerta que Dios te está abriendo. No lo menosprecie. Dios quiere que tú lo pongas en el mejor lugar y que le preste la atención que ellos necesitan. Dice el versículo 7 de este capítulo 3 de Hechos: y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Qué bendición tan grande, mis amados hermanos, que dice la palabra del Señor. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, y andando y saltando y alabando a Dios. Hay muchas personas que hoy en día están abatidas, están afligidas, se sienten inferiores a los demás, se sienten inútiles por su discapacidad. Otros, aunque no tengan discapacidad, pero también están en el piso. Pero tú puedes ser ese instrumento que lo levantes con la palabra de Dios, con el evangelio de Jesucristo. Cuando le digas: levántate, porque tú sí puedes. Tú puedes ser ese instrumento que Dios use para que esas personas con discapacidad tengan un encuentro con Cristo, como lo tuvo aquel cojo que se sentaba en la puerta del templo, La Hermosa. Bendita sea la palabra del Señor. Ellos también necesitan salvación.
ellos también necesitan salvación. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, fueron todos los que pecaron, están destituidos, están separados de la gloria de Dios. Ellos también necesitan salvación y tú eres el instrumento que Dios puede usar para salvarlo. Comienza hoy mismo. Pero veamos, mis amados hermanos, ahora teniendo en cuenta las características y virtudes de estas personas, cómo debemos tratar con los alumnos con discapacidad. Vamos a ver cómo podemos trabajar con ellos. Visítelos, conozca a sus padres, su familia y trabaja con ellos según sus necesidades espirituales, físicas y emocionales. Trabaje con ellos. Comience a partir de este momento. La visita a los discapacitados puede ser una puerta que Dios le abre a usted para evangelizar a sus padres y a sus familias y ganarlos para Cristo. Escúchele y respóndele. Esté atento a sus preguntas, a intervenciones y respóndale sabiamente con la verdad. No lo tenga como una persona más, como una persona inútil en su casa, sino escúchele también a él, respóndele a él. Permite que él ocupe un lugar, no solamente en su aula, sino en su corazón. Usted puede orar por ellos siempre y el Señor va a permitir que ellos ocupen un lugar en su corazón, un lugar especial para ganarlos para Cristo y para que permanezcan en los caminos del Señor. Así como Dios le dio tareas a Moisés, aunque era tartamudo, asígnale tareas y responsabilidades al niño que tenga discapacidad. La tarea de decir un versículo bíblico en las clases, la tarea de aprenderse un salmo, la tarea de responder una pregunta de la lección que usted impartió en la clase pasada o la que acaba de impartir. Asígnele tarea, porque si Dios le puede asignar tarea, usted que está más cerca también, o mejor dicho, usted que está físicamente con ellos, puede asignarle tareas para que ellos se sientan útiles en el Evangelio y puedan permanecer en los caminos del Señor. Así como David le dio un lugar importante a Mefiboset en su mesa, asígnele un lugar importante al niño discapacitado. Permítele orar en el culto, enséñale un cántico, una poesía, aunque la diga en el aula, en la iglesia. Ayúdalo para que predique en la célula o en un culto de niños. Usted puede ayudarlo. Asígnele la tarea de que se estudie un pasaje. Háblele de que estudie la Biblia, de que se prepare, porque él también puede predicar. Él también tiene capacidad para hablar de la palabra de Dios. Asígnele tarea y permite que él ocupe un lugar importante también en su clase, con su participación en las clases. Trata su discapacidad con naturalidad. Hazle entender al niño sabiamente que aunque tiene diferencias entre los demás, puede hacer lo mismo y lograr grandes metas. Eso es lo que muchos de ellos no entienden muchas veces, que pueden lograr grandes metas. Ellos pueden lograr grandes metas porque Dios puede usarlo en gran manera. Bendito sea el nombre de Dios. Háblale siempre de las cualidades de la persona que tiene discapacidad antes que su defecto. Háblale de sus cualidades antes que sus defectos. Sé un ejemplo en el aula con ellos. Los niños reciben información y normas a todas horas, pero hay algo en lo que siempre se fijan, en los hechos. No es solamente que tú lo pongas en un lugar importante en tu aula, sino que tú también seas un ejemplo y le enseñas a los niños que ellos son tan normales y que pueden lograr grandes metas como lo logran los demás niños. Ahora vamos a ver las actividades que usted puede hacer con los discapacitados para que confraternicen entre ellos. En primer lugar, forma un grupo especial de discapacitados. Si son pocos en tu iglesia, puedes ponerte de acuerdo con las demás iglesias, de modo que tenga un encuentro con ellos o entre ellos al menos una vez a la semana. Mis amados hermanos, esto podemos aplicarlo también con los adultos. Se puede formar en la iglesia un grupo de discapacitados de adultos. Funciona muy bien. Recuerden que el mundo le ofrece muchas cosas a los discapacitados y hay escuelas para discapacitados y ellos confraternizan entre sí. Pero la iglesia tiene un papel fundamental para atraerlos, porque tenemos al Dios vivo, al que puede ofrecerle la verdad, y tú puedes formar parte de ese equipo que le dé una vida mejor
a los discapacitados, presentándole a Cristo como su Salvador personal. Es de gran importancia formar también un grupo de discapacitados cristianos adultos, donde los que tienen capacidad y puedan casarse encuentren pareja, aunque si es necesario se tomen medidas para que no se reproduzcan, como hablábamos anteriormente. Recuerde que la persona con discapacidad puede parecer distinta, pero siempre disfruta y sufre como cualquiera. Por otra parte, en 1 Corintios 7:9 dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. En tercer lugar, entre las actividades que usted puede hacer con los discapacitados para que confraternicen entre ellos, prepare cultos especiales para ellos, donde ellos aprendan no solo de los discapacitados que habla la Biblia, sino que aprendan de la Biblia, de la palabra de Dios, para que puedan permanecer en el Evangelio. No hay nada más lindo, mis amados hermanos, que confraternizar con personas que sean similares a ellos. Ellos se van a sentir bien. En cuarto lugar, prepare cultos especiales con ellos, donde ellos puedan exponer sus dones y talentos al servicio del Señor. Nada más lindo que eso, mis amados hermanos, que ellos se sientan con toda la libertad de cantar, de predicar entre ellos, pero también que lo puedan hacer en la iglesia. ¿Cómo lo van a hacer en la iglesia? En el punto número 5 dice, realice encuentros deportivos y de juego con ellos, así como otras actividades donde ellos puedan confraternizar. Si el mundo le ofrece actividades, ¿por qué tú y yo no le vamos a ofrecer actividades en la iglesia donde ellos puedan confraternizar entre ellos en un ambiente sano como nos manda el Señor? Usted puede utilizar con ellos también el evento de los recibidos de tu mano, te damos. Este evento consiste, o mejor dicho, esta actividad está basada en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14, donde dice así la palabra del Señor. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de los recibidos de tu mano te damos. Este evento de los recibidos de tu mano te damos es una excelente oportunidad para que los discapacitados confraternicen entre sí. Mis amados hermanos, ellos pueden competir. Esto consiste en hacer un evento competitivo, es decir, pueden competir en diferentes áreas. Memorización del versículo bíblico, preguntas bíblicas, esgrima bíblicos. Puedes también competir en el cántico, en poesías y en tantas cosas, en manualidades, en dependencia de los dones que ellos tengan, ellos pueden competir. Finalmente, usted elige el mejor trabajo, el mejor en el cántico, el mejor en las competencias bíblicas, el mejor en el bordado, el mejor en sus dones y en sus talentos, cada uno por separado. Pero mis amados hermanos, no puede faltar un estímulo especial para cada uno de los que participen en este evento tan hermoso, donde los discapacitados pueden sentirse como en familia y donde pueden exponer sus dones y sus talentos en el servicio del Señor. Mis amados hermanos, generalmente los discapacitados les gusta sobresalir. Si usted se da cuenta, a los discapacitados les gusta sobresalir en sus actitudes, sobresalir entre los demás, porque como decíamos, ellos no son muy aceptados ante la sociedad. Por tanto, sería gran bendición que ellos disfruten de este evento, de los recibidos de tu mano te damos. Mis amados hermanos, y hasta aquí hemos visto cuántas cosas podemos hacer con ellos. Nuestra meta como maestro es lograr que los niños conozcan a Dios, confirmando a los pequeños en Cristo. No podemos dejar de tratar con los discapacitados. Permite que ellos ocupen un lugar importante en tu clase. Recuerda, Dios puede llamar a los discapacitados y puede darle tareas tan grandes como se la dio a Moisés. Dios puede permitir que un discapacitado ocupe un lugar importante en la sociedad, como lo hizo con Mefiboset, que tenía siervos a su disposición. Pero también, mis amados hermanos, Dios puede usarte a ti como ese instrumento que levante a ese discapacitado que está postrado
espiritualmente, ese discapacitado que está en el piso, que tiene su autoestima baja, ese discapacitado que está triste, que siente que su vida no tiene solución, que tiene complejo por su discapacidad. Dios puede usarte para que le digas, como le dijo Pedro a aquel paralítico que estaba sentado en la puerta de la hermosa: levántate, toma tu lecho y anda. Levántate y anda. Bendita sea la palabra del Señor. Dios puede usarte como ese instrumento que puedes levantar a los discapacitados de ese estado de depresión que ellos tienen. Y solamente la mejor manera de levantarlo es predicando el Evangelio. Si es posible, introducirte en su familia para ganarlos a ellos y a sus familias para Cristo. Que el Señor te bendiga y podamos poner en práctica lo que hemos aprendido en esta lección en nuestras iglesias. Que el Señor te bendiga.